Imagina estar frente a un manuscrito enterrado durante casi 1700 años. Lo sostienes con guantes, temblando, sabiendo que lo que estás a punto de leer podría cambiar la historia. No es una novela ni una fábula, es un evangelio perdido. Uno que habla de Judas, pero no como el traidor, no como el hombre que vendió a Jesús, sino como el único que realmente lo entendió, el único que escuchó su verdad más secreta. Este no es un mito moderno ni una teoría conspirativa. Es un texto real hallado en Egipto en los años 70, restaurado por expertos y publicado en 2006 por la National Geographic Society, un documento que la Iglesia prefirió ignorar. El Evangelio de Judas. Un relato que revela un lado completamente desconocido de la última semana de Jesús y que sugiere que la traición no fue traición, sino obediencia. En este video exploraremos este texto prohibido, analizaremos sus líneas más reveladoras y cuestionaremos una de las historias más repetidas de todos los tiempos. ¿Y si Judas no fue un traidor? ¿Y si fue el más leal? El manuscrito fue hallado por casualidad en una cueva cercana a El Minya, en Egipto, dentro de una caja de seguridad enterrada, junto con otros textos gnósticos. Durante años fue vendido, olvidado y hasta dañado por el descuido de coleccionistas que no sabían lo que tenían entre manos. Pero cuando finalmente fue restaurado y traducido, el asombro fue total. Este no era un evangelio común. No contaba milagros ni parábolas repetidas. Era un diálogo íntimo entre Jesús y Judas, una conversación cargada de símbolos, profecías y revelaciones que ponían todo de cabeza. En este texto, Jesús se ríe de los demás discípulos, los llama ignorantes, dice que adoran a un Dios falso y revela que solo Judas ha entendido la verdad del reino. En un giro desconcertante, Jesús le dice: «Tú los superarás a todos, sacrificarás al hombre que me reviste». Según este texto, Judas no entrega a Jesús por codicia, sino porque Jesús se lo pide, porque solo a través de ese acto puede liberarse su espíritu y cumplirse el plan divino. ¿Te imaginas lo que esto significaría? Que todo lo que nos enseñaron sobre el villano de la historia podría estar equivocado. El Jesús que aparece en el Evangelio de Judas no es el mismo que conocemos de los evangelios canónicos. Aquí no hay multitudes, ni sermones, ni milagros visibles. Hay secretos. Un maestro que habla en símbolos, que se aparta de los otros discípulos y que les revela a Judas que el verdadero reino no está en este mundo. Jesús le explica que el Dios de la mayoría no es el Dios verdadero, que los humanos adoran sin saber, que la creación está gobernada por arcontes, seres espirituales inferiores, y que el alma debe liberarse de este mundo material para regresar a su origen divino. Estas ideas no eran nuevas, formaban parte del pensamiento gnóstico, un movimiento espiritual que fue perseguido por la Iglesia naciente. Pero al incluirlas en un diálogo con Judas, el texto da un paso más allá. Presenta a Judas como el único capaz de soportar la verdad, el único al que Jesús confía su destino. No es odio lo que siente por él, es reconocimiento. Lo elige para cargar con el acto más oscuro, sabiendo que será maldecido por la historia, pero glorificado en el reino eterno. Es un acto de amor y de sacrificio. Cuando el Evangelio de Judas salió a la luz, fue rechazado por muchos como una herejía. Otros lo consideraron una curiosidad sin valor histórico. Pero para quienes se atrevieron a leerlo con mente abierta, reveló una pregunta inquietante. ¿Y si Judas fue el discípulo más fiel? ¿Y si el acto que lo condenó ante el mundo fue en realidad su prueba final de obediencia?
el texto no busca limpiar su imagen, sino mostrar otra perspectiva, una en la que Judas no actúa por traición, sino por amor, por lealtad, porque fue el único que entendió que el cuerpo de Jesús debía ser entregado para que su espíritu fuera liberado. La historia, como siempre, la escribieron los vencedores, y en el proceso muchos textos como este fueron suprimidos, ocultados o destruidos. Pero este sobrevivió, en el polvo de una cueva, en un idioma olvidado, esperando ser descubierto. Y ahora nos habla, siglos después, para recordarnos que no todo es blanco o negro, que incluso el más odiado puede haber sido el más fiel. Tal vez nunca sepamos con certeza quién fue Judas, pero después de conocer este evangelio, lo cierto es que ya no podemos verlo igual. La pregunta queda abierta: ¿fue Judas un traidor o fue el elegido? La existencia del evangelio de Judas no solo plantea dudas sobre un hombre, plantea dudas sobre toda la estructura de lo que se considera oficial. ¿Quién decide qué libros entran en la Biblia y cuáles no? ¿Quién tiene el poder de llamar herejía a una visión distinta? ¿Y cuántas verdades se han perdido simplemente porque no encajaban con la narrativa dominante? El Evangelio de Judas es solo uno entre decenas de textos prohibidos, ocultos o destruidos por siglos. Evangelios que hablaban de mujeres discípulas, de visiones cósmicas, de secretos espirituales que iban más allá del dogma, y sin embargo fueron silenciados. Hoy, por primera vez en siglos, tenemos acceso a ellos. Y la pregunta ya no es si son ciertos o falsos. La verdadera pregunta es: ¿por qué no nos dejaron decidirlo por nosotros mismos? Tal vez nunca sepamos toda la verdad sobre Judas, pero lo que sí podemos hacer es mirar con otros ojos, cuestionar, investigar y sobre todo, pensar. Porque cuando la historia solo tiene una versión, lo que está en juego no es solo el pasado, es nuestra libertad para entenderlo. Quizás el mayor castigo de Judas no fue la condena de la historia, sino el silencio. Ser recordado por un solo acto, sin contexto, sin compasión. Ser pintado como el traidor definitivo, sin que nadie se pregunte por qué lo hizo. ¿Y si ese fue su verdadero sacrificio? Aceptar cargar con el odio del mundo para permitir que el mensaje de su maestro se cumpliera. Ser el peón que voluntariamente se convierte en villano, sabiendo que jamás será comprendido. ¿Cuántos más fueron como él? ¿Cuántos han sido condenados por la historia simplemente porque sus voces no sobrevivieron? Judas, en este evangelio perdido, no busca perdón, no se justifica, solo deja constancia de lo que realmente ocurrió, o al menos de una verdad alternativa. Y tal vez eso es lo más valiente, dejar que el mundo te odie, pero mantenerte fiel a lo que crees. Porque a veces la verdad no brilla en los altares, sino en lo que se atreve a ser enterrado. Y si este evangelio resurgió después de casi 2000 años, tal vez sea porque hay verdades que no pueden permanecer ocultas para siempre.